A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y ya nos acompaña en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Teodoro. ¿Cómo estás? Igualmente, José, buen día. Bien, ayer el Congreso de la República aprobó el 7º retiro de los administradores de fondos de pensiones AFP, ¿no? La gran pregunta que ahora se hace el ciudadano, ¿qué efectos tendrá en el largo plazo, en el corto plazo, para el gobierno, como para las personas esta decisión? Sí, a ver, esa aprobación del 7º retiro es una muy mala política pública por tres principales motivos. El primero de ellos es porque reduce el ahorro de largo plazo del país, el ahorro para la jubilación. Todos los fondos que supuestamente deberían estar destinados para poder atender la vejez se están reduciendo significativamente. De hecho, las estimaciones que tiene la SBS es de que los niveles de ahorro previsional con este 7º retiro caerían a niveles que no se registraban desde alrededor del 2011. Es decir, un retroceso de casi 13 años en términos de ahorro previsional. Es como si hubiéramos estado ahorrando a lo largo de toda nuestra vida y de pronto decidimos ya no, disponer de ese dinero, ya no disponer de ese dinero para la vejez, sino más bien para ahora, y de alguna manera estamos reduciendo bastante esa cantidad de recursos que podrían haber significado, que podrían haber contribuido a tener una mejor pensión. La segunda razón por la cual es una mala política pública es justamente por esto último, porque el 7º retiro reduce en general las pensiones que pueden llegar a alcanzar la gran mayoría de personas. Una persona con 35 años que retira absolutamente todo su fondo en este momento va a tener al final, ¿no?, con una densidad de cotización, ¿no?, es decir, se aporta 1 de cada 2 meses en realidad al año, que es casi lo que más o menos ocurre en la práctica. Lo que al final va a llegar a tener es en realidad una pensión que represente solo la quinta parte del salario promedio, del último salario que tuvo en su vida laboral. Y tercero, es una muy mala política pública porque en general va a dejar a millones de personas totalmente vulnerables a caer en riesgo de la pobreza, a caer, en una situación de bastante precariedad laboral o una situación de bastante, a la vez vulnerabilidad económica en general cuando llegue a su vejez, porque simplemente ya no va a tener recursos de su cuenta individual de capitalización para poder generar alguna especie de renta vitalicia o siquiera tener acceso a un seguro de salud. ¿Y de cuántas personas estamos hablando que están en esta situación de riesgo, que no pueden percibir sus pensiones en los próximos años? Son alrededor de 2.300.000 personas que ya no tienen ningún recurso dentro de sus cuentas para la jubilación en este momento. Con el retiro supuestamente van a ser alrededor de 7 millones, ¿no?, porque son ahorita más o menos como 5 millones de personas que no tienen, que tienen, recursos por menos de una UIT del 2023. ¿No? Es decir, casi el 50% de los afiliados ahorita tiene niveles de ahorro en sus cuentas previsionales que son menores de 5.000 soles. Entonces, esas personas van a retirar absolutamente todo y en lugar, en realidad, de recapitalizar sus cuentas, lo que va a ocurrir en la práctica es de que va a seguir, recortando los recursos disponibles que puede llegar a tener en un debido momento para alcanzar una pensión. Tú ayer has acuñado una frase que le resume todo, ¿no? Este retiro hipoteca el futuro de las personas. Efectivamente, hipoteca, el futuro de las personas a costa de consumo presente, ¿no? En general, hay muchas oportunidades de mejora en el sistema previsional, ¿no? Hay, oportunidades para realizar esfuerzos fiscales, esfuerzos, también desde el sector privado en general, para tratar de garantizar, por ejemplo, una pensión mínima. Hay también oportunidades, por ejemplo, para ampliar la competencia, ofrecer una mayor flexibilidad en los productos previsionales, que se adapte, por ejemplo, a la naturaleza tan intermitente de ingresos que tenemos en el Perú, por la alta informalidad, por la alta precariedad laboral que se registra en algunos ámbitos de la economía. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas no es que reciban ingresos todos
los meses del año, no solamente en las campañas de cosecha, ¿no? Entonces, hay oportunidades, digamos, para tratar de adaptar un poco más el sistema previsional a las características productivas de la economía peruana. Lamentablemente se está optando más bien por un camino todo contrario, ¿no? Es decir, más bien destruyamos el sistema con un séptimo retiro, ¿no? Que ya con este van a salir más o menos, o se van a drenar ahorros previsionales por alrededor de casi 120.000 millones de soles, ¿no? Eso es casi 14% del PBI. Entonces, en general, estamos muy, pero muy enfocados o en general, digamos, como país estamos más bien enfocándonos en el camino incorrecto hacia una posible reforma de este sistema previsional. Vulneras el sistema privado de pensiones y ahora lo que algunos apuntan ya como propuesta es generar o crear una pensión universal. ¿Esto es posible en términos reales en el país? ¿Y cuánto nos va a costar en realidad? ¿Y si esto se va a poder cumplir? Sí, hay, digamos, una necesidad imperiosa en general de abordar este tema. ¿Por qué? Porque en general las pensiones en el Perú, por las características que tiene nuestro mercado laboral, ¿no? Lo que te mencionaba, ¿no? Las personas la gran mayoría de las personas en general no está dentro de una planilla, no puede aportar mes a mes, ¿no? O si puede hacerlo sería muy poco. Y aparte, digamos, no es que todos tengan trabajo todo el tiempo, ¿no? Digamos, tienen trabajo de manera bastante intermitente. Y eso genera de que las pensiones en el Perú tengan una tasa de reemplazo muy baja, una de las más bajas de América Latina en realidad. Entonces, de por sí, con solo las contribuciones que puede llegar a ser un trabajador a lo largo de su vida laboral, las pensiones no necesariamente, digamos, van a cubrir todo digamos, ese monto que le gustaría tener a una persona al momento de jubilarse. Entonces ahí es donde entra la discusión, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y lo que hacen normalmente algunos países es ofrecer, digamos, un piso. Es decir, a partir de este piso, nosotros te garantizamos este piso, ¿no? Lo que se le denomina las pensiones no contributivas, que vendría a ser una especie, por ejemplo, de pensión 65, pero tal vez un poco más reformada, digamos, para poder tal vez cubrir los costos de una canasta mínima, no una canasta básica de consumo, la línea de pobreza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay cálculos que estiman que más o menos esto nos costaría alrededor de 1.6% del PBI. Darle a todas las personas mayores de 65 años al 2030 una pensión que cubra por lo menos el costo de la canasta mínima, o de la canasta básica, perdón, que básicamente es el valor de la línea de la pobreza, costaría alrededor de 1.6% del PBI hacia el 2030, si es que tratamos de hacer esa reforma desde ahorita, ¿no? Ahora, uno se pregunta ya, bueno, entonces, estos son recursos públicos, ¿de dónde sale la plata? Y ahí es donde en general las discusiones todavía no llegan a un consenso. La gente piensa de que es muy fácil en realidad destinar una parte del IGB para poder resolver este problema. Recordemos que ya parte del IGB está comprometido, por ejemplo, para ser asignado a las municipalidades, ¿no? Pero ese es otro tema, en realidad es un tema fiscal que estructuralmente venimos arrastrando ya desde hace bastantes años, porque en general tenemos una de las recaudaciones fiscales más bajas de toda América Latina. Y vamos a seguir desmontando esa recaudación fiscal. Y vamos a seguir, no desmontándola, pero sí asignándole recursos que ya no están previstos para ello. Efectivamente, ¿no? Entonces, esa es una discusión sobre la cual en general tenemos que llegar a consensos, pero sobre todo consensos para saber de dónde vamos a obtener ese dinero, ¿no? De dónde vamos a sacar esos recursos, porque definitivamente es un camino hacia el cual debemos ir, el tema de la pensión no contributiva, de asegurar una pensión mínima. El tema es de dónde vienen esos recursos, ¿no? Solamente el Estado, el empleador puede también, digamos, aportar en ese sentido, sin que esto implique, digamos, incrementar los costos laborales, ¿no? Salariales, que ya de por sí en el Perú son bastante altos, ¿no? Digamos, se puede hablar de una reconfiguración de la contribución del empleador al sistema de protección social, ¿no? Ya no contribuyas todo, digamos, de salud, o contribuye una parte a salud y otra parte a pensiones, y después el resto, digamos, ya termina recayendo sobre el Estado y sobre el trabajador. O sea, hay diferentes fórmulas, ¿no? Pero en general, digamos, el reto fiscal es bastante grande. Y es bastante grande porque ya de por sí el Estado tiene una contingencia bastante alta con el tema de la ONP, ¿no? La ONP, digamos, es un sistema totalmente insolvente que definitivamente no se va a poder, digamos, pero hay gente que insiste en ese tipo de modelo.
Sí, por sabiendo supuesto. de una manera irresponsable que eso no se va a poder cumplir. Por supuesto, porque es un camino en realidad que le puede quedar, digamos, como último recurso a muchas personas, ¿no? Pero lamentablemente eso se da, digamos, a costa de un sistema que básicamente está quebrado, ¿no? Un sistema que no es solvente, es un sistema que por la misma dinámica de nuestro crecimiento poblacional, de nuestro crecimiento demográfico, en algún momento nos va a pasar factura porque no van a haber tantos jóvenes que contribuyan en la bolsa, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Ahora, ¿cuál es el número de afiliados que mantiene el total de sus aportes al momento? Es muy poco, es muy poco. Es decir, no, ni siquiera digamos es que existan afiliados en los que en realidad no hayan tocado sus fondos. Es menos del 10% en realidad las personas o los afiliados que en general no han realizado ningún retiro. Casi entre el 80 y el 90% de afiliados ha tocado en algún momento su fondo de pensiones. Oye, ¿y cómo afecta al país? Tú decías que esto va a tener una alta incidencia por el retiro que eso significa. ¿Cómo afecta para las inversiones ya que están de una u otra manera comprometidas en los fondos de inversiones de las AFPs? Sí, por supuesto. Ahí, digamos, muchas personas, los gestores de los fondos de la SAFP te mencionan que claramente el negocio se maneja, digamos, nunca toques la plata de los afiliados, solamente inviértela, digamos, rentabilízala, y también, digamos, hay otras inversiones que realizan. Entonces, en general, ¿cuál es el tema con el sistema previsional? Que era es hasta ahora, uno de los principales actores dentro de la demanda de, por ejemplo, bonos del gobierno nacional. Es uno de los principales también demandantes de activos, digamos, por ejemplo, de la bolsa, de bonos también corporativos del país. ¿Ya? Y lo que ocurre es de que cuando reduces la cantidad de recursos que tiene este jugador protagónico dentro del sistema o dentro, digamos, de las inversiones que se hacen en el país, es que justamente reduces el ahorro y ese menor ahorro se traduce también en una menor cantidad de recursos disponibles para generar inversiones de gran envergadura en el país. Sobre todo inversiones, por ejemplo, ¿en qué temas? Infraestructura, ¿no? Infraestructura que son usualmente, digamos, cómo estructuran el financiamiento de un proyecto de infraestructura. Usualmente emites bonos. ¿Cómo se hizo, por ejemplo, con el tema de la refinería de Talara? Sí. Lamentablemente es un ejemplo pésimo, pero emites bonos para poder financiar ese tipo de obras. Entonces, cuando tú reduces esa cantidad de recursos de ahorro, reduces también los recursos disponibles para la inversión y por lo tanto también tienes mayores limitantes para el crecimiento o para asegurar mayores niveles de crecimiento de largo plazo de la economía del país. Ese es, digamos, el efecto macroeconómico en términos agregados, en términos grandes, ¿no? Porque claramente el mayor riesgo, la mayor consecuencia de toda esta continua aprobación de retiros extraordinarios es que básicamente vas a tener a millones de personas sin la posibilidad de acceder a una pensión en el futuro. Todavía el riesgo no culmina. O sea, estamos con una posición populista del Congreso que puedan capaces a demoler a como dé lugar el sistema. O sea, en general todavía ni siquiera, digamos, se ha hecho efectivo el retiro, ¿no? O sea, se ha aprobado, todavía hay 15 días más para que el Ejecutivo trate un poco de ver por qué lado podría ajustar un poco la norma, ¿no? Tal vez acotarlo a solamente las personas que han sido desempleadas, pero es bien complicado, ¿no? Es un contexto político bastante precario sobre el cual se encuentra. Ayer en el Congreso, Teodoro, una de las argumentaciones era que reactiva la economía en el corto plazo, decía, pero hacia adelante, ¿qué hay? No, en general también sería bueno que expliquen por qué es que reactiva la economía. La gran mayoría de personas de bajos recursos, que son las que tienen la mayor propensión marginal a consumir estos ¿Pero esos fondos, son los que van a retirar este retiro o son otras ya los que no tienen, digamos...? Este retiro en general favorece a personas de muy altos ingresos. No es una medida totalmente regresiva. Eso también sería importante que la población lo conozca, ¿no? Porque ayer con un tono bastante populista decía, eso favorece a los que menos tienen. Los que menos tienen ya no tienen recursos. Primero, los que menos tienen no tienen acceso a una pensión. No cotizan a un sistema de pensiones, no realizan aportes. Así. Segundo, esta medida principalmente va a estar, digamos, acotada o va a beneficiar a personas de muy altos ingresos. Y esas personas de altos ingresos no es que tienen una propensión marginal a consumir en realidad relativamente alta, porque en general tienen, digamos, estos recursos, no es que supongan, digamos, para ellos la principal fuente de ingresos para poder consumir. En realidad esas personas van a cambiar de vehículo de inversión, ya no van a tenerlo dentro de su sistema, de su ahorro, de su fondo de pensiones, los que decidan sacarlos, evidentemente.
pero más bien, digamos, van a destinar esos recursos, no sé, a llevarlos afuera, llevarlos al exterior, invertirlos en la bolsa ellos mismos, invertir en otros vehículos, por ejemplo, del sector inmobiliario, del sector infraestructura en general, ¿no? O sea, en general, digamos, no es que te vaya a reactivar el consumo, no es que te vaya a reactivar la economía en el corto plazo, más bien todo lo contrario, desacumulas capital y cuando desacumulas capital también generas menores recursos disponibles para poder invertir, ¿no? Ustedes presentaron un interesante informe la semana pasada, lo presentó su director Diego Macera, y conversaba sobre esto con Gonzalo Manrique hace exactamente una semana. Al culminar, o sea, ya las personas que están a punto de tener una jubilación, lo que hacen es retirar gran parte de ese fondo, 95% lo hace. O sea, ¿cómo afecta también esto al sistema? Sí, se ha desnaturalizado completamente el objetivo previsional del sistema de pensiones. ¿No? El sistema de pensiones ya no produce pensiones. En realidad, básicamente, se ha convertido en un sistema de ahorro obligatorio, en el cual tú llegas a la edad de retiro, ¿no? Y si cumples las condiciones, los requisitos mínimos, lo que hace la gran mayoría de personas, casi más del 90%, es, bueno, retiro todo mi dinero, ¿no? Retiro, digamos, esto ha sido facilitado con este tema de la ley del 95.5, con el acceso de 25% también para créditos de vivienda, perdón. Claro. Entonces, ya las personas en general no tienen esa demanda por una renta vitalicia o por una renta mensual, ¿no? Entonces ahí se ha desnaturalizado completamente el objetivo de asegurar pensiones dignas, y el problema es que ¿qué es lo que ocurre? Le transfieres el riesgo de longevidad al afiliado. Usualmente el riesgo de longevidad recaía sobre la AFP, sobre la administradora de los fondos. ¿Y aquí qué me refiero con riesgo de longevidad? Con el potencial escenario en el cual vivas más, entonces necesites más pensiones, ¿no? Necesites, digamos, pensiones por más tiempo. Y esto, digamos, no me malinterpreten, o sea, es usual, es normal, o sea, naturalmente las personas están viviendo más, ¿no? Y por eso mismo conviene mucho más que una cartera o, digamos, una administradora de fondos te asegure de que hasta donde dure tu vida vas a tener, digamos, una renta mensual, una renta vitalicia. Pero ¿qué es lo que ocurre con el 95.5 o cuando retiras todos tus fondos? La gran mayoría termina primero recibiendo ingresos o percibiendo ingresos que son inferiores a la renta vitalicia que hubieran podido llegar a tener por el tema de las AFPs, ¿no? Y segundo, es que hay un porcentaje no menor, que alrededor de 10-13%, que se consume absolutamente todo. Se consume absolutamente todo lo que ha retirado de su fondo de pensiones al momento, digamos, en que se les dio el acceso, ¿no? Como por ejemplo con este 95.5, ¿no? Y eso, digamos, claramente crea contingencias no solamente para el Estado, sino también para las familias muchas veces, ¿no? Porque hay una parte importante, por ejemplo, de personas que aseguran, cuando se les pregunta este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién te va a mantener en la vejez? ¿O qué vas a hacer? ¿De qué recursos? Usualmente dicen, no, bueno, voy a recibir apoyo de mis hijos, apoyo de mis familiares, ¿no? O también voy a buscar, digamos, la posibilidad de que el Estado me apoye, ¿no? Entonces, en general se desnaturaliza completamente un sistema que de alguna manera había sido creado para poder sostener o mantener la calidad de vida de las personas en la vejez, ¿no? Bueno, y la ansiada reforma, ¿cómo la miras? No hay la intención de hacer una reforma. Ha quedado clarísimo el día de ayer que, digamos, hay una intención más bien por seguir de alguna manera ya dinamitar drenando los ahorros de la gente hacia digamos para el largo plazo, ¿no? No se están midiendo los riesgos. Sí, y hay consensos mínimos entre todos los proyectos de reforma de pensiones que se han presentado dentro del Congreso. Hay consensos mínimos, ¿no? El tema, por ejemplo, de las pensiones garantizadas, ¿no? El tema de las pensiones mínimas, ¿no? El tema también, por ejemplo, de ampliar la competencia dentro del sector, encontrar productos más flexibles o, digamos, que se ajusten más a la dinámica previsional, a la dinámica laboral de las personas en el país. El tema también, una de las cosas que consideramos del IPE que debería ser, digamos, clave, es el tema de cancelar completamente ese tema de los retiros del 95.5 y también de cualquier otro retiro extraordinario sin ningún tipo de condición para las personas del sistema previsional, los afiliados del sistema previsional, ¿no? Y lo otro es que también debería incorporarse de todas maneras el debate sobre la ONP, ¿no? O sea, este tema de la ONP es una contingencia fiscal que nos cuesta a todos los peruanos, digamos, millones de soles al año, y que de alguna manera también hay que ver la forma de cómo integrarlo al resto de pilares del sistema previsional, ¿no?
porque no puede ser posible, digamos, de que haya una competencia claramente entre el sistema público, el sistema previsional, el sistema privado, ¿no? En realidad debería haber, digamos, toda una articulación entre los diferentes pilares, ¿no? Un pilar, digamos, cero, un pilar solidario, un pilar, digamos, relacionado a las pensiones no contributivas, un pilar, digamos, que tenga el tema público, un pilar que tenga el sistema privado, ¿no? Y un pilar público en el que realmente se trate de ordenar un poco el sistema, ¿no? Porque ahorita tienes, digamos, pensionistas públicos, también tienes pensionistas de la carrera diplomática, tienes policías, tienes militares, ¿no? Entonces, todos estos regímenes en general, digamos, le dan una complejidad al sistema que muchas veces puede ser bastante retador manejarlo desde, por ejemplo, la ONP. Y en general, digamos, ese tipo de situaciones requieren de que de alguna manera existan reformas que más bien integren todos estos pilares que de alguna manera están ahorita siendo, digamos, no conversan entre sí, no conversan entre sí. Entonces, por ahí debería ir un poco la discusión. Lamentablemente el día de ayer, porque ¿cuál es lo principal que me llevo o que nos podemos llevar el día de ayer? Es que nuevamente se ha perdido otra oportunidad más para tratar de debatir este tipo de situaciones, ese tipo de problemas. Y es un problema que se nos hace como una bola de nieve, ¿no? Es una bola de nieve, ¿no? Porque mientras menos realicemos o menos esfuerzos hagamos para realizar alguna reforma crítica en el sistema previsional, mayores van a ser los costos a futuro, ¿no? Y ese, digamos, es tal vez un poco la oportunidad o la gran consecuencia que nos deja la decisión que ha tomado el día de ayer el Congreso de la República. Como siempre, mi estimado Teodoro, muy agradecido por habernos permitido esta conversación a través de la secuencia Radar Económico que llega cada viernes a través del Instituto Peruano de Economía IPE. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Hasta aquí nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.